¿Qué sería la anorexia? La anorexia sería un problema que se instala normalmente cuando hay la emoción de miedo, cuando hay un miedo a engordar o un miedo a no poderte mantener de peso, ¿sí? Y entonces por ese miedo la persona empieza a abstenerse de comer. Empiezan por pequeñas restricciones que luego, si se mantienen demasiado en el tiempo, pueden construir el problema. La persona que adquiere el problema de la anorexia, como en un inicio puede ser algo saludable, y si no es así, también saludable por un tema de estética, porque para ellos o ellas es mejor un poquito de kilos de menos, y casi todo el mundo pues en un peso normal bajar 2 kilos o pues puede ser una misión pues saludable y de la alimentación sana. Las personas que acaban enfermando de anorexia pues se sienten bien, es decir, para ellos no hay percepción de problemática, no sienten que se han pasado. O sea, eso es muy interesante. Nosotros en consulta cuando tenemos que llegó a estar con 28 kilos, pues ella no sentía que se había pasado. Entonces, ¿por qué? Pues porque una de las claves es que empiezas a bajar de peso, si te quedas allí y flexibilizas no hay problema, pero si restringes la alimentación demasiado tiempo y sigues con la abstinencia y con la restricción, también hay un cambio de percepción en ti mismo. Y por lo tanto, ya no te ves tan delgado como realmente eres. La percepción de uno mismo se altera. Estas personas acaban teniendo como unas lentes deformantes. Yo les digo en consulta, te ves con ojos de hipopótamo, ¿no? Porque tú te ves como un hipopótamo cuando no lo es. Este problema de percepción es el que las motiva y también por eso la poca conciencia de que realmente se están pasando. ¿De acuerdo? ¿Cuándo pueden ver que se han pasado? Solamente cuando empiezan a recuperar el peso. Cuando empiezan a recuperar el peso y vamos haciendo ejercicios de mirarse al espejo o de enfrentarse en las fotografías anteriores, es cuando pueden realmente decir, ostras, me he pasado. Entonces, el indicador de amenorrea y tal puede ser alarmante, sí y no, porque la pérdida de la menstruación puede ser ocasionada por cualquier tipo de estrés, ¿de acuerdo? Es un factor de decir, oye, puede tener más alteraciones psicológicas y físicas, tal, sí, pero tenemos personas que con anorexias graves que mantienen la menstruación, que quizás no es mensual, entonces es un indicador que yo no me fiaría demasiado, ¿eh? En cambio está en el DSM. Para nosotros esa persona que continuamente tiene un exceso de control y que en el momento seguiría bajando porque no se fía de mantener ese peso o porque se ve gorda y quiere seguir bajando de peso, le llamaríamos anorexia. Desde la terapia breve estratégica no llamaríamos anorexia al grupo que se restringe y vomita, porque eso sería del grupo de vomiting que os expliqué el otro día. El vomiting con base anorexia, de anoréxica, que quiere decir que es con ese gran miedo a engordar, que cuando vemos que cuando come normalmente come restrictiva con un exceso de control, pero luego ya no aguanta y según ella se hace un atracón, que a veces son atracones enormes, pero a veces pueden ser atracones que en ojos de nosotros no lo es gran atracón, y luego lo vomita. Eso lo clasificaríamos en vomiting, con el tratamiento que os comenté primero, la técnica del intervalo. Si no funcionara, pues el atracón perfecto y la vomitada perfecta, y esos protocolos que os expliqué el otro día. En cambio, en el manual psiquiátrico existe este tipo de anorexia con vomiting incluido. Nosotros lo separamos porque la intervención que hacemos es diferente. Es decir, nuestra clasificación en terapia breve estratégica es según el modo de intervención. Si nos funciona una cosa para la anorexia, le llamaremos anorexia. Si nos funciona otra cosa, pues lo tendremos que sacar del grupo de anorexia porque hay alguna variedad. Entonces, dicho cuál el sistema de percepción-reacción es el miedo a engordar o miedo a no mantener el peso que les hace el exceso de control alimentario. Un control alimentario tan bien conseguido que no pueden dejar de hacerlo.
les hace sentir bien y poderosas porque lo consiguen y porque socialmente está bien visto, hecho que motiva que sigan haciéndolo. Además, incluimos el hecho de que no es que nos estén tomando el pelo, no es que se porten mal, ese problema de conciencia del problema por la distorsión de la percepción corporal. Además, cuando inician la anorexia o consiguen un peso que no es demasiado bajo, tenemos que tener en cuenta que bioquímicamente y fisiológicamente les da muchísima energía. Entonces también podemos encontrar esa anoréxica que va jugando al límite donde se concentra perfectamente para sus acciones, que por ejemplo pueden ser laborales, pero no llega a estar demasiado extrema. Entonces, la anorexia les sirve de adrenalina, de una endorfina brutal para no parar. En estos casos vemos excesos de perfeccionismo y de control, no solo en el alimentario, sino también en otras áreas de su vida, normalmente con dos focos, que te la alimentación y los estudios, ¿no? Esas chicas anoréxicas que vienen en los estudios, básicamente si sacan un 8 son unas desgraciadas, ¿no? Ellos perciben así. Entonces ese modo de exigencia, de exceso de control, también controlar, que no pueden dejar de hacerlo, vemos que normalmente pueden estar en dos áreas donde pueden irles muy bien aún estar bajas de peso y por lo tanto no solamente el hecho de estar restrictiva las eleva en un canon de belleza aceptable, porque en la sociedad, como recordamos el otro día, si estás delgada eres exitosa, inteligente y guapa, y si eres gorda eres fea. Entonces esa creencia social no solamente está allí, sino que también tienen beneficios en la adrenalina de poder hacer muchas cosas. Claro que cosas sin placer, que esa es la trampa. La cárcel de esto es que al final todo es obligación, todo es para hacerlo bien, todo es para contentar a los demás, porque ellas van construyendo una armadura de protección y de seguridad en el exceso de control alimentario, pero os digo, puede ser también otro control, como los estudios o cuando tenemos aquí las deportistas de élite, como mis bailarinas de ballet clásico. Siguen bailando en el American Ballet, pero son anoréxicas, pero consiguen un grado de perfección que siguen saltando. Pero cuando acaban la actuación, no cenan, acaban la actuación a las 9, no tienen relaciones de pareja, no tienen relaciones de amistad y duermen. Se levantan por la mañana, desayunan de manera controlada para hacer el entreno. Luego, si hay actuación, comerán justo lo necesario para tener esa energía. Antes de la actuación comerán esos frutos secos, pero luego ya está. ¿Me explico? Y esos son extremos de lucidez, como dicen. Un control tan fino que en cualquier momento se rompe. Pero para ellas es sublime. Por eso se sienten superiores. También se sienten superiores porque es cierto que ese nivel de control no lo puede conseguir todo el mundo. Y eso las empodera, las motiva a seguir en esa acción y a sentir rechazo por los demás, que somos unos que nos caemos por el dulce y el chocolate. Entonces, estas son las motivaciones de por qué se condenan en esa cárcel. Pero es una cárcel sin placer. Una cárcel sin fluidez, sin espontaneidad, sin risas. La persona anoréxica se va convirtiendo en una muñeca, una de esas de porcelana que parece que se vayan a romper, pero también se desdibuja su sonrisa, porque tampoco hay placer. Entonces, creo que esto es uno de los puntos donde la terapia breve estratégica va a incidir, porque no vamos a ganarle al placer del control, pero sí que vamos a ganarle de que no lo están haciendo del todo bien, porque no están felices, porque han perdido muchas cosas. La anorexia viene con un aislamiento social, principalmente porque para mantener ese control debes de intentar no estar muy influenciada por la sociedad ni por las amiguis. Las amigas te van a llevar a hacer un café perverso, porque quizás te ponen un croissant y debes de comerte este croissant. Entonces, hay un aislamiento social también porque
quedar con la gente en la sociedad que estamos es comer. Y ellas no quieren comer. Por lo tanto, no tienen motivación para relacionarse con las otras personas. Pero también saben que si mantienen el punto de estudios, mantienen el punto de que quieren la motivación de ser unas cracks en el deporte o unas cracks en su trabajo, esto las va a alejar totalmente porque socialmente se desentrenan. Porque todo acabará siendo una amenaza que las llevará a comer. Os digo todo esto porque pueden ser palancas de cambio comunicativas a ayudarles a introducir pequeños alimentos. Mucho más que decirle que no ves que estás demasiado delgada, pero ya puedes insistir que ellos no ven que están demasiado delgadas.